este tema tan rico, tan profundo, tan interesante. Y bien, para empezar, tendríamos que leer este pasaje de Romanos 3:24, que nos deja muy claro de qué forma Dios nos ha alcanzado con la salvación. Dice así: sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Romanos 3:25 dice: pues Dios, fíjense nada más, ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Fíjense qué pasaje tan hermoso que nos deja ver de qué forma Dios nos ha salvado por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Este sacrificio es el sacrificio perfecto que nos viene a limpiar de todo pecado, y como dice aquí este pasaje, por medio de este sacrificio y por medio de nuestra fe en esa obra, es que somos hechos justos a los ojos de Dios. Fíjense cómo lo dice ahí: cuando creemos que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Pues bien, el sacrificio de Jesús. Tendríamos que hablar del sacrificio entonces de Jesús. Juan 3:16 dice: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito. Bueno, aquí dice a su único Hijo, otras versiones dicen a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Pues miren, el amor de Dios, ya lo hemos platicado en otras ocasiones. El amor de Dios es un amor en el cual Dios no solamente tiene una emoción o un sentimiento por nosotros, sino que por medio de ese amor Él actúa. Y la forma de Dios en la cual Él nos manifiesta su amor es por medio de que Él envió a su Hijo Jesús a la tierra para que Él hiciera una obra. Esa obra tiene que ver con el sacrificio, su sacrificio, para que nosotros podamos entonces, al creer en Él, ser limpios, ser justificados, ser hechos justos a los ojos de Dios, y entonces en ese momento adquirir la ciudadanía celestial para tener vida eterna. Hay que entender que el hecho de que nuestro Señor Jesucristo viniese a la tierra no tenía que ver con el hecho de condenar al mundo, sino todo lo contrario, para que por medio de Él fuésemos salvos, ¿verdad? Y aquí hay que entender una situación. Yo no sé si te lo has preguntado, pero ¿por qué Jesús tenía que morir? ¿Por qué Jesús tenía que entregarse en sacrificio? De hecho, este es un tema que a muchos que lo oyen por primera vez o lo reflexionan por primera vez, es un tema algo chocante, algo difícil de asimilar, de entender. ¿Por qué Jesús tendría que sacrificarse? ¿Por qué Dios tendría que enviarlo a esa obra? ¿Por qué tenía que morir? ¿Por qué tenía que derramar su sangre? ¿Y por qué viene a ser esta obra el centro del Evangelio? ¿Por qué viene a ser esta obra, este sacrificio, el centro de la vida o de la fe cristiana? ¿Lo han pensado? Y si alguien lo ha pensado, me gustaría saber si alguien de los que ya están conectados tiene alguna idea, si lo ha analizado, si lo ha pensado. A ver, platíquenme algo. Quisiera saber de ustedes, quién pudiera decirme algo. ¿Qué entienden? ¿Por qué Jesús tenía que sacrificarse o no era necesario? Yo, hermano, Diana.
Ujú. Porque antes los sacerdotes hacían sacrificios para perdonar los pecados de la gente. Ujú. Entonces ahora Jesús se sacrificó por nosotros porque ahora Él es como ese cordero que antes se sacrificaba para que nosotros podamos tener el perdón de nuestros pecados. Buen punto, pero esto me llevaría a otra pregunta, a que ahí te va. ¿Por qué se tendría que sacrificar a un cordero para limpiar pecados, por decirlo de una forma? ¿Lo han pensado? A ver, No, dime pues ahí tú. sí ya no. Ahí sí O ya sea, creo que ya no. o sea, sí tienes razón. La realidad es que antes, en el Antiguo Testamento, sí vemos que la forma de expiar pecados era por medio del sacrificio de algún animal, ¿verdad? Y este animal, pues, es un animal inocente. Obviamente, en Jesús ya hay un sacrificio perfecto y en ese sacrificio nosotros ya encontramos el perdón de nuestros pecados. La pregunta que yo quiero que se hagan es por qué tendría que haber un sacrificio para, para que nosotros pudiéramos ser limpiados de nuestros pecados. Y bueno, el hecho es que hay un pasaje que, eh, bueno, ya lo hemos platicado, dice la palabra de Dios que el que pecare, ese morirá, ¿verdad? El pecado, la paga del pecado es la muerte, ¿sí o no? ¿Estamos en la misma? Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte. Entonces, quiere decir que nosotros como pecadores tendríamos que morir. Esa es la realidad. Y cuando nosotros hablamos de morir a la luz de las escrituras, estamos hablando de que el pecador que debe de morir, eh, debería de morir en las tres esferas que competen al ser humano. Una en la parte física, otra en la parte espiritual y otra a nivel del alma, ¿sí? Bueno, el punto es que la Biblia dice que el que pecare, ese morirá. Le había dicho Dios a Adán en el huerto del Edén que, acuérdense de ese pasaje que incluso estuvimos viendo en alguna clase. Dios le dijo que de todo el huerto, de todos los árboles del huerto podía comer, menos del árbol del fruto del bien y del mal, porque si comía de ese árbol iba a morir. Y bueno, Adán y Eva pecaron, desobedecieron, y por ese motivo es que ellos merecían morir. Después de ellos, todos nosotros hemos pecado. Y la Biblia es enfática en esto. La Biblia y la palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. Les decía que por un lado tendríamos que morir físicamente, por otro lado tendríamos que morir espiritualmente, que en otras palabras es como, no como, sino es la condición de estar separados de Dios por siempre. Y a nivel del alma, bueno, pues la muerte en cuanto a la corrupción que se mueve en los seres humanos por motivo del pecado. Pero bueno, la paga del pecado es la muerte. Para que nosotros no tuviéramos que morir, entonces entra la figura de un sustituto. Ajá, la figura de un sustituto, que en el Antiguo Testamento era un animalito, ¿sí? Y ya lo vemos nosotros en el Nuevo Testamento que ese sustituto es Jesús. Jesús es quien tomó nuestro lugar para que nosotros no muriéramos. ¿Sí o no? Entonces, Jesús lo que realmente hace por medio de su sacrificio es tomar el lugar que tendríamos que tomar tú y yo por pecadores. Si lo quieres ver de otra forma, en esa cruz, el que debió de haber sido crucificado, debiste haber sido tú,
y yo, por motivo de nuestro pecado. Pero para que no tomáramos nosotros ese lugar, es que Dios en su amor tan rico y tan inagotable que ha tenido y tiene por nosotros, es que Él envía a nuestro Señor Jesucristo a tomar ese lugar para que nosotros no muriéramos. Y después de ello, lo que se nos pide es creer en ello, creer en Él, poner nuestra fe en ese entendimiento de que Él es nuestro sustituto, por decirlo así. Y de hecho, fíjense, una cosa interesante que se deja ver en las Escrituras es que aún Jesús todavía no era crucificado y Juan el Bautista de forma profética lo ve. Fíjense nada más. Y Juan el Bautista dice, miren, ahí está el Cordero que quita el pecado del mundo. Ya lo estaba Juan el Bautista profetizando como el Cordero que iba a ser crucificado para que entonces el mundo no muriera. Pero hay un precio para poder adquirir esa condición y el precio es creer. Lo que la palabra de Dios nos dice que debemos de hacer tú y yo es creer en Jesús, pero para creer en Jesús debemos de entender qué es lo que debemos creer. Y es por eso que debemos de entender que el sacrificio de Jesús es por motivo de que tú y yo no muriésemos. Él tomó nuestro lugar. Por eso el sacrificio de Jesús es la parte central del Evangelio, es la parte central de la vida cristiana, y ahora lo vamos a entender nuevamente, lo vamos a leer. Juan 3:16, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Fíjense qué interesante este pasaje de Juan 3:17. Dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Saben por qué no envió a Jesús al mundo para condenar al mundo? Porque el mundo ya estaba sin Cristo condenado. Acuérdense que habíamos visto en la clase del pecado que la raza humana ya heredó una naturaleza caída, una naturaleza inclinada al pecado, una naturaleza que de forma natural hace lo que es contrario a la voluntad de Dios. Y en ese sentido, pues íbamos directo a la muerte, obviamente física, que de esa, pues todos ya estamos en el camino. Cada día que pasa, pues de cierta forma se acerca ese momento que tendremos que ser llamados de parte de Dios. Pero aquí cuando hablamos de la muerte, que es la verdaderamente lamentable, es esa separación eterna del hombre de frente a su creador, de frente a Dios, irremediablemente. Entonces, es por eso que Dios envía a Jesús como un sustituto para que, creyendo en Él, el que cree en Él, no se pierda, sino tenga vida eterna. Y bueno, ¿cuál es el precio de nuestra salvación? Fíjense nada más, Colosenses 1:13 dice, pues Él, Dios, Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Nuevamente les comento, el mundo como tal, sin Cristo, ya está en un reino de oscuridad, ya está en un reino donde no hay respuesta, no hay esperanza, porque el hombre ya vive en una condición de pecado que le va llevando al error y a cosechar para su propio perjuicio. Y entonces cuando llega Jesucristo, Dios por medio de Jesucristo nos rescata y nos traslada a un reino, al reino de los cielos, al reino
de Dios, el reino de su amado Hijo. Y bueno, aquí el énfasis es que Jesús nos compró, ¿no? Compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. ¿Sabes cuál es el precio de la libertad del cristiano? ¿Sabes cuál es el precio de la libertad de nosotros como hijos de Dios? ¿Sabes cuánto cuesta tu vida? ¿Sabes cuánto cuesta mi vida? A ver, le vamos a poner una estrellita que me diga cuál es el precio de nuestra salvación. ¿Quién? ¿Quién por aquí? ¿Cuánto cuesta tu vida? ¿Cuánto cuesta mi vida a los ojos de Dios? ¿Sabes cuál es el precio de tu vida? Tu vida vale la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es el precio que se tuvo que pagar para que fuese salvo. La sangre de Cristo es el precio, es la moneda de cambio que Dios utilizó para poder salvarte. De ese tamaño es tu valor delante de Dios. De ese tamaño es el valor de tu vida a los ojos de Dios. Así que deberías de reflexionar qué tan valioso eres a los ojos de Dios, qué tan amado eres a los ojos de Dios. Vales ni más ni menos que la sangre de Cristo. Y cuando tú lees la Biblia y tú vas metiéndote más en este orden de ideas, te das cuenta que si la sangre de Cristo hubiese tenido que ser derramada completamente como moneda de cambio, nada más para salvar tu vida, solo la tuya, Dios en su amor tan grande por tu vida, lo hubiera hecho. Lo hubiera hecho. Y esto es una enseñanza completamente bíblica. No sé si has oído el pasaje de las 99 ovejas que el pastor deja por irse a buscar a la que está perdida. Bueno, pues tú y yo de cierta forma somos esa oveja perdida que el buen pastor va en busca de, y te repito, tú vales la sangre de Cristo. Yo valgo la sangre de Cristo. El valor de nuestra vida es tan grande, es tan especial, es tan estimado a los ojos de Dios, que insisto, y quédate con esto, apúntalo por ahí, que si Dios hubiera tenido que mandar a Jesucristo a morir y a sacrificarse y a sufrir todas estas vejaciones que él sufrió, la Biblia dice que a él le dieron latigazos con estos látigos con punta de plomo, le arrancaron la barba, le escupieron, le clavaron los brazos, las muñecas, los pies, le metieron una lanza en el costado y todo eso lo hizo por amor a ti, lo hizo por amor a mí, lo hizo porque eres especial para Dios, eres muy, muy especial. Hay un pasaje que dice el salmista y en los salmos dice el salmista, oh Señor, ¿quién es el hombre para que tengas memoria de él? O sea, imagínate, de repente nosotros pudiéramos pensar, somos millones y millones de personas, Dios es tan grande, creó las galaxias, creó el cielo, los animales marinos, creó las montañas, las estrellas. ¿De veras me ama tanto? Pues sí, la Biblia eso dice, que te ama tanto de una manera tan profunda, de una manera tan especial, que Él dio lo más especial y lo envió al mundo por motivo de tu persona. Así que cuando hables de la salvación de Cristo, del sacrificio de Cristo, cuando hables de la obra en la cruz, tienes que traer a la mente y pensar, Señor, ¿por qué soy tan especial para ti? ¿Por qué soy tan especial para ti? Y te voy a dar un tip que te podría cambiar la vida si es que tú quisieras reflexionar en ello. Si tú pudieras amarte
con un poquito del amor que Dios te ama, lo vuelvo a repetir, si tú pudieras amarte con un poquito del amor con el que Dios te ama, ese amor por medio del cual Él envió a su Hijo unigénito a morir por ti, créeme que tu vida cambiaría por completo, porque te perdonarías muchas cosas que a lo mejor no te has perdonado. Tal vez ese sentimiento de indignidad huiría. Si te has sentido poca cosa o indigna o despreciada o despreciado por alguien, ya no importaría. Créeme que en el entendimiento del amor que Dios tiene por tu persona, en la obra de Jesucristo por ti, está la sanidad que tu alma anhela. No estamos hablando de terapias, no estamos hablando de alguna cuestión mística. No, no, no. Estamos hablando solamente de entender que Dios te ama profundamente. Y si hablamos de nuestro Señor Jesucristo, que es el mismo Dios, que Él estuvo dispuesto a dar su vida de una forma atroz porque tú fueses salvo, créeme que en ese entendimiento tu vida podría cambiar de una forma que no lo esperas o que no lo hubieras pensado. Por eso es que ese amor de Dios por tu persona en Jesucristo es el centro, es el corazón del Evangelio, es el corazón de la vida cristiana. Es así la médula, por decirlo así. Y tenemos que hacer énfasis en las implicaciones que eso conlleva. Ahora, ahí me quiero detener un poquito en explicarte algo. La Biblia nos deja ver tres formas en las que Jesús, o tres actores que participaron en el sacrificio de Jesús. Fíjate nada más. Primero te voy a pasar un pasaje que ya vimos y no sé si lo advertiste. Me voy a regresar un poquito. El primer pasaje, bueno, aquí, es más, aquí podemos ver que dice que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito. Cuando dice dio, es que lo envió al sacrificio. ¿Por qué lo envió? Por amor. Entonces, ¿quién es el actor inicial o quién es el actor primario en el sacrificio de Jesús? Pues el mismo Dios, el Dios Padre, ¿no? Él envió a su Hijo unigénito, Él lo envió al sacrificio. Aquí vas a tener una revelación interesante. Acá, fíjate aquí el 3:25 que dice lo mismo, Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. ¿Quién ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado? Dios. ¿Ya viste? Dios ofreció a Jesús. Pero fíjate lo que dice más adelante. Dice, las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida. A ver, ¿cómo está eso? Dios ofreció a Jesús como sacrificio, pero Jesús también sacrificó su vida. De hecho, ahí ya vamos viendo cómo Jesús y Dios son la misma persona, porque están actuando en la misma voluntad, en el mismo pensamiento, en la misma dirección. Dios ofreció a Jesús, pero Jesús se sacrificó a sí mismo. Hay otros pasajes que dicen que Jesús, dice Jesús que a él nadie le quita la vida, sino que él la entrega por también motivo del amor a tu persona. Fíjate cómo ya ahí vemos que Jesús es Dios, pero aparte hay otro tercer personaje que también tiene más implicaciones. Ese tercer personaje, ¿quién fue el que se dice humanamente que sacrificó a Jesús? Pues dicen que los fariseos, ¿no? Pero si ahondamos un poquito más, pues resulta que los fariseos pedían su sacrificio, pero quien lo sacrificó, quien ya ejecutó el sacrificio fueron los romanos. Qué interesante, ¿no? Bueno, lo que yo te quiero decir es que lo que Dios
pensó en el cielo y estuvo de acuerdo con Jesús antes de que Jesús se encarnara en la tierra. Luego en la tierra tomó lugar por sucesos históricos en los cuales participaron personajes de la vida terrenal, como en este caso es los judíos, pero también los romanos, que no son judíos, que son los gentiles, ¿no? Bueno, ¿qué te quiero decir con esto? Que si bien Dios y Jesús estaban de acuerdo en entregar a Jesús mismo como sacrificio por motivo de nuestros pecados, a nivel terrenal, quien lo mató, ¿quién crees que fue? Pues sí, los judíos, pero también nosotros, los gentiles. Éramos tú y yo como gentiles, los que estábamos ahí pegándole a Jesús, escupiéndole a Jesús. Éramos tú y yo los que estábamos ahí arrancándole la barba, porque terrenalmente es nuestro pecado, nuestra maldad, la que lo llevó a esa cruz. Por eso debemos de entender todas estas implicaciones, porque hay algunas personas que dicen, no, bueno, quien lo mató fueron los judíos. No, fueron los judíos y fueron los gentiles, es decir, fueron los del pueblo de Dios y también los que no eran del pueblo. Y ahí estábamos tú y yo. Pero lo que Dios quiere que veamos es que todo eso tenía que pasar porque Él quería pagar nuestra libertad, Él quería pagar el precio de nuestros pecados, Él quería trasladarnos por medio de esa obra del reino de la oscuridad y trasladarnos al reino de su Hijo amado. Entonces, cuando ya nosotros somos entendidos de que en esa obra está el pago por nuestra libertad, nosotros somos trasladados, como lo decía el pasaje anterior, al reino de nuestro Señor Jesucristo. Y dice Romanos 8:1 que por ese motivo, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecemos a Cristo Jesús. Fíjate qué interesante. Dios lo manda por medio de su amor tan grande a morir en la cruz. Jesús accede, se pone de acuerdo con él desde el cielo y viene a la tierra. Jesús sabía que venía. Jesús venía a morir por nuestros pecados. Hay que resaltar una situación. La Biblia declara, y nosotros lo creemos, que en Jesucristo no hay pecado. Él no pecó. Por eso su sacrificio es el sacrificio perfecto. Porque si él hubiera sido pecador, pues él no hubiera podido tomar tu lugar. Si acaso él hubiera muerto por él mismo. Trata de entenderlo. El sacrificio de Jesús es perfecto por cuanto él no pecó. Y por cuanto él no pecó, él no se estaba sacrificando por él mismo. Él se estaba sacrificando por nosotros. Bueno, cuando él ya se sacrifica, él muere. Las escrituras declaran que al tercer día él resucita con poder y autoridad y avergüenza a la muerte. Las escrituras nos enseñan que hay un motivo por el cual la muerte no lo pudo retener. Porque la muerte retiene al hombre por motivo legal. Fíjate nada más lo que te voy a decir. Aquel que peca legalmente, a nivel espiritual, la muerte se convierte en su señor. Dicen las escrituras que por cuanto Jesús no había pecado, no había argumento legal para que la muerte lo retuviera. ¡Wow! ¿No? Qué interesante. Y ahorita vamos a poner el pasaje. Así lo dice la Biblia, que no lo podía retener. Y aparte, en ese sentido, el Espíritu Santo de Dios viene a Jesús y lo vuelve a levantar.
Yo no sé si lo has pensado y quiero que lo pienses en este momento. Jesús muere, Jesús es embalsamado a la usanza de aquellos años y es metido a una cueva, y yo quiero que te imagines cómo estaba su cuerpo físico al tercer día. ¿Tú has visto un cadáver? Quiero que lo imagines, porque el cuerpo de Jesús era como cualquiera hasta ese momento, pero al segundo o tercer día ese cuerpo ya estaba entrando en descomposición. Es inevitable que tengamos que pensar eso, porque la Biblia dice que al tercer día resucitó, y es evidente que desde que él expiró, su cuerpo empezó a descomponerse. A lo que voy es, ¿puedes tú creer que al tercer día ese cuerpo pálido, maloliente, que en sus ojos ya no tenía brillo, de repente empezó otra vez a tomar fuerza, a vibrar y a levantarse? Ese es el punto, ¿eh? Si lo puedes creer, entonces ya estamos de gane. Fíjate lo que dice Romanos 8:22. Porque ustedes pertenecen a Él, a Cristo, el poder del Espíritu que da vida. Fíjate ahí lo que dice, el poder del Espíritu que da vida. Cuando vemos el poder del Espíritu que da vida, también entendemos que es el poder del Espíritu Santo que le dio vida a Jesús estando muerto. Ese mismo poder es el que nos liberta del poder del pecado que lleva a la muerte. Todo eso ocurre por cuanto nosotros ya estamos en Cristo, creemos en Cristo. Todo lo que te estoy diciendo tiene que ver con el hecho de que creer en Cristo, a nivel de las Escrituras, creer en Cristo significa, por un lado, creer que Él vino con la encomienda de entregarse en sacrificio, ¿sí? Entregarse en sacrificio porque como había pecado en nosotros, nosotros teníamos que morir y Él tomó nuestro lugar. Acto seguido, que cuando Jesús es sacrificado ya a nivel humano, éramos tú y yo los que teníamos que haber tomado ese lugar en la cruz, y no solamente no lo tomamos, sino que estábamos ahí con todos los demás pidiendo su sacrificio por motivo de nuestro pecado. Que Jesús murió y en la condición de un cadáver al tercer día resucitó por el poder del Espíritu. ¿Sí? Y que cuando Él resucita, Él avergüenza a la muerte, y que ese mismo poder del Espíritu Santo que lo levantó al de entre los muertos es el que viene a operar ahora en nosotros para liberarnos del poder del pecado que antes nos esclavizaba y nos llevaba a la muerte. Todo esto que acabo de decir es el paquete que implica creer en Cristo, que es lo que implica creer en Jesús. Debes de conocerlo. Y puede que alguien diga, no, pues yo no creo eso. Bueno, pero no hay forma de cambiar ello. Eso es completamente bíblico y es cuando hablamos de Jesús y su obra, cuando hablamos de Cristo, estamos hablando de todo este paquete. Cuando hablamos de su sacrificio, de su sacrificio y resurrección, estamos hablando del por qué lo hizo y para qué lo hizo. Y de qué forma nosotros debemos de poner nuestra fe en Él y en su obra. ¿Por qué? Porque fíjate nada más lo que dice Romanos 5:8. Ahora nos lo dice de otra forma para que nos quede más claro. Romanos 5:8 dice que Dios muestra su amor, ¿para quién? Para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo creo que ya a estas alturas ya nos queda claro. Que el amor de Dios para con nosotros lo manifestó, ¿sí? En el hecho de que Cristo murió por nosotros
cuando aún éramos pecadores. Es decir, que cuando nosotros merecíamos la muerte, cuando nosotros merecíamos el castigo por motivo de nuestros pecados, Dios pasó por alto esos pecados y en su amor tan profundo por tu persona, ¿sí? Envió a Jesucristo para morir por nosotros. ¿Ya lo estás entendiendo? Ahora, otra vez, el precio, ¿no? Hablábamos de la sangre. Pues mucho más, dice, que estando ya justificados en su sangre. ¿Qué quiere decir? Ya estamos justificados en su sangre. Cuando nosotros vemos el tema o la palabra justificado en la Biblia, debemos de entender que ya somos hechos justos, ya fuimos hechos justos, ya estamos justificados en su sangre, por medio de esa sangre, porque ya la pagó, ¿sí? El pecado y el precio del pecado que estaba en nuestra contra, entonces ya fue pagada por la sangre de Cristo, entonces ya fuimos justificados, ajá, ya siendo salvos y siendo justificados en su sangre. Fíjate nada más, por él, ¿por quién? Por Jesucristo, seremos salvos de la ira. ¡Wow! Y aquí quiero detenerme un poquito para que podamos entender lo siguiente. Hay un atributo de Dios. Bueno, hay varios, pero quiero nombrar dos. Uno de ellos es que Dios es amor, ¿no? Todos hemos oído que Dios es amor. Y sí, Dios es amor. Y Dios nos ama de forma profunda, muy, muy profundo. Creo que ya en lo que hemos avanzado hasta ahorita hemos entendido un poquito más del amor que Dios tiene para con nosotros. Un amor que lo lleva a la acción. Sin embargo, también Dios, uno de sus atributos es que Él es justo. Él es justo, mi estimado hermano. Y aquí me voy a hacer tantito para interactuar contigo con el tema de la justicia de Dios. Fíjate que el tema de la justicia de Dios, a veces no nos detenemos a analizarlo, pero pues, hoy lo vamos a hacer. La justicia de Dios, o cuando nosotros hablamos que Él es justo, estamos hablando de que Dios tiene que pagarle. Fíjate lo que te voy a decir. Dios tiene y va a pagarle a los hombres conforme a sus obras. ¿Sí? Es decir, que por motivo de nuestros pecados, Dios nos tendría que pagar conforme a esa maldad de nosotros. No hay forma de que Él no lo haga. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que hay un violador que es detenido y lo llevan a la cárcel y lo llevan al juez. Y el juez dice, no, pues es que yo soy buena onda, entonces vamos a pasar por alto lo que hizo este hombre. ¿Eso sería justo? No. Eso sería completamente injusto. La víctima y la familia de la víctima no estarían de acuerdo. Sería completamente injusto. De hecho, ese juez se haría tan culpable como el propio violador. ¿Sí? Porque se haría cómplice de esa maldad para la cual él fue puesto como juez. Bueno, pues en términos humanos, nosotros conocemos de jueces que no actúan precisamente con justicia porque también se corrompen o ante una dádiva cambian el veredicto, ¿no? Bueno, con este ejemplo que yo te quiero decir, lo que estamos exponiendo es que Dios, por mucho que nos ame, nos tendría que pagar conforme a nuestra propia maldad. Y como Él lo sabe, Él sabe que
Él tiene que ser justo con todos los hombres, sabe que el pago por motivo de nuestros pecados es su ira. A eso se le llama como la ira de Dios. La ira de Dios es el pago, fíjate nada más, es el pago de Dios por motivo de la maldad del hombre pecador. De tal forma que también podemos entender que Él envía a su Hijo unigénito para que en Él descargara la ira y que el que cree en Jesucristo sea salvo de esa ira. Por eso el que rechaza a Jesucristo, ¿qué te crees? Que ha rechazado el salvoconducto, ha rechazado la salida que el mismo Dios le da a la humanidad para no tener que enfrentar el juicio, el santo juicio de Dios, la santa ira de Dios. ¿Por qué santa? Porque no es una ira sin motivo alguno, sino que va a ser por motivos de la justicia de Dios. ¿Sí? Y Dios en su amor lo que quiere librar a la humanidad es de esa justicia, porque Dios sabe que toda la humanidad es pecadora. Dios sabe que todos los hombres merecemos el castigo eterno. E incluso no solamente después de esta vida, sino en esta misma vida. Por eso es que muchos hombres están enfrentando el juicio de Dios, la ira de Dios, ¿sí? Y esto no es una idea que yo esté aquí inventando, es completamente bíblico. Por eso Dios envía a Jesucristo para que Él fuese sacrificado y entonces la ira de Dios, de hecho, la Biblia nos deja ver que en el momento de la crucifixión de Jesucristo, Él cargó con el pecado de la humanidad presente y por venir. Imagínate qué cosa tan tremenda, al grado que el mismo Jesús en la cruz, crucificado, gritó, Padre, ¿por qué me has abandonado? Fíjate nada más. Todo por el amor que Dios nos tiene y que Dios tiene para cada ser humano, pero como te comentaba, el boleto es creer. Y muchos no quieren creer, o muchos no pueden creer. Pero bueno, sigamos. Pues mucho más para los que ya murió por nosotros y lo entendimos, para los que ya recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, para los que ya reconocimos nuestros pecados delante de Él y reconocemos que Él murió por nosotros, pues nos dice la Biblia en Romanos 5:9, pues mucho más, estando o siendo hecho justo por medio de la sangre de Cristo, por medio de Jesús, será salvo de la ira. Así que gózate, amado, porque ese es el camino. Incluso veíamos atrás, ¿no? Que ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Fíjate, ahí lo dice Romanos 8:1, ya no hay condenación para nosotros. Ya seremos salvos de la ira, ¿sí? Y por ahí hay una advertencia en Efesios 5:6 que dice, no se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados. En Efesios 5:5 y 5:4 hay una lista de pecados que algunos justifican. Dice, no se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios o la ira de Dios caerá sobre todos los que desobedecen. Es decir, que nosotros debemos estar muy cautos a la enseñanza bíblica, a la enseñanza de la palabra de Dios, para poder actuar ahora como hijos de Dios, como justos hechos a los ojos de Dios por medio de Cristo y no ser engañados. Hay alguien que nos quiere engañar
para poder todavía justificar algunos pecados. Ojo, porque la ira o el enojo de Dios, el santo enojo de Dios, la santa ira de Dios, caerá sobre todos los que no estén caminando conforme a su voluntad. Bueno, ¿cuáles son los elementos de la salvación? Ya los estuvimos aquí exponiendo a grandes rasgos. Sí, hay elementos, definitivamente, hay elementos. Uno de ellos, creer en Jesús, ¿sí? Pero ya dijimos que es creer en Jesús, ¿eh? O sea, creer en Jesús implica conocer el Evangelio. Por cierto, Evangelio, apúntenle por ahí, Evangelio es una palabra griega que significa buenas noticias. Ajá. El Evangelio son las buenas noticias del reino de los cielos. Haz de cuenta que el Evangelio, cuando escuches esta palabra, es como si estuvieras escuchando a un vocero, a un cuate de estos que venden periódico y que están diciendo, o que vendía, ¿no? Porque ya ni se lee el periódico, pero bueno, que esos que andaban en la calle, noticias, noticias, el Evangelio, buenas noticias. ¿Por qué hay buenas noticias? Porque estabas perdido, mi hermano, porque estabas camino a tu propia destrucción, porque estabas en un reino de oscuridad, porque estabas tropezando y no sabías ni con qué tropezabas, porque ibas en picada, porque aquello que te aquejaba no solamente no iba a desaparecer, sino que se iba a agudizar, porque el pecado se enseñoreaba sobre tu propia persona, porque por más que seguías las bendiciones, cosechabas maldiciones. Humano, estabas perdido, pero buenas noticias. Evangelio, buenas noticias. Cristo murió por ti, Cristo tomó tu lugar. Dios es la máxima expresión del amor de Dios para tu vida. Basta con creer en Jesucristo y en su obra en la cruz. No solamente que Él vino y sin pecado se entregó hasta lo sumo en una muerte de cruz. Sí, porque la Biblia dice que maldito el que fuese colgado en un madero. Él se hizo maldición, fíjate nada más, Él se hizo maldición para que no fueses hecho maldición tú. Jesús se hizo maldito, si lo quieres ver así, ajá, para que no fueses tú hecho maldito. Obviamente, insisto, después Jesús, él resucitó y él venció la muerte y ahora nuestro Jesucristo vive y él ha dicho, el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero para poder creer en Jesús, hay que creer que verdaderamente, o estar convencidos que la enfermedad que nos llevaba a esa condición lamentable era nuestro propio pecado. Y para ello nosotros necesitamos arrepentirnos de ese pecado. Sí, ahí está el segundo elemento porque sin arrepentimiento y sin confesión de los pecados y sin pedir perdón, pues no hay perdón de parte de Dios, pero nosotros entendemos que somos pecadores y no necesitamos ir con ninguna persona, no necesitamos ir a ningún lugar, ahí en mi corazón, en mi intimidad, en mi cuarto, porque ahí está la posibilidad también de que Dios me escuche. Ahí es que yo levanto mi voz y me arrepiento de mi antigua forma de vida, de seguir e insistir viviendo a mi manera, ¿sí? Y entonces yo pido perdón y Dios me escucha y Jesucristo está ahí presente. Su sacrificio en la cruz hace 2000 años es tan vigente como hoy en día. Es un sacrificio perfecto. Por eso es que, y lo comentaban al principio, en la antigüedad se sacrificaba un corderito o muchos corderos o unos toros del día a día, de tarde en tarde, porque no era perfecto ese sacrificio, había que estarlo haciendo de continuo. Pero Jesús es el sacrificio perfecto y hoy, insisto, su sangre es tan vigente como lo fue cuando fue derramada
hace 2000 años. Entonces, quien apela a esa sangre es limpio de sus pecados y eso significa recibir a Jesús, recibirlo como Salvador, recibirlo como Redentor, como quien compró nuestra libertad por medio de su sangre, recibir su señorío y en ese momento decidir seguirle, ¿no? Acuérdate que cómo lo enseñan los evangelios, cuando él llamaba a alguien, él le decía, ven, sígueme. Incluso había ahí algunos pasajes donde algún discípulo le decía, ven, tú sígueme. Y le decían, Señor, pero déjame que vaya a enterrar a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú sígueme. Y ahora ya vas a entender ese pasaje, por qué Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Un muerto entierre a su muerto. Un muerto que entierre a su muerto. Quiere decir que los que no están siguiendo a Jesús están muertos espiritualmente y esos muertos entierran a sus muertos físicos sin esperanza. Todo el que está fuera de la mano de Jesús está muerto, aunque crea estar vivo. Realmente está muerto porque no tiene esperanza más allá de esta vida. Por eso es que cuando algún familiar muere o cuando pasa alguna desgracia se le acaba el mundo, porque no tienes esperanza viva que solamente Jesucristo nos da. Y por eso Jesús le decía, tú sígueme, tú sígueme, deja que los muertos entierran a sus muertos. Y por eso esos son los elementos de salvación. Primero, entender la obra de Cristo. Después, acto seguido, arrepentirse y recibir a Jesús, ¿no? También la palabra de Dios dice que Él viene a llamar a los enfermos. Quien crea que no es pecador, quien crea que es muy sano, pues para Él no es Jesús. Él dice, yo vine a llamar a los enfermos porque los sanos no tienen necesidad de médico, pero los enfermos sí. Cuando nosotros reconocemos que nuestro pecado es el que nos ha llevado a situaciones muy lamentables, es que confesamos nuestro pecado y pedimos perdón, recibimos a Jesús y le aceptamos, le tomamos la palabra en cuanto a la invitación de seguirlo. Fíjense que este pasaje es muy interesante, es el pasaje de la resurrección de Lázaro. Pon mucha atención. Cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron que Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba, ¿sí? Betania quedaba solo a unos pocos kilómetros de Jerusalén. Y muchos se habían acercado para consolar a Marta y a María por la pérdida de su hermano. Cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. En este pasaje podemos ver que ya Marta entendía el poder de Jesús, ¿sí? Ya decía, si hubiera estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Y dice, pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Fíjate lo que le dice Marta, es cierto, resucitará cuando resuciten todos en el día final. Aquí se está viendo ya que Marta es una mujer entendida del reino de los cielos. Ella ya entiende que Jesús tiene poder aún para resucitar a un muerto, ¿sí? También entiende que en la comunión con su Padre, con Dios Padre, el Dios Padre le daría a Jesús todo lo que él le pidiere, y luego Jesús le promete, tu hermano resucitará. Y ella también entiende algo esencial en el Evangelio, ¿sí? Que en el día final todos resucitaremos, ¿sí? Y Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. ¿Ya vieron? Ahí le confirma Jesús, yo soy la resurrección. Ya no le dice yo resucité, no. Yo soy la resurrección, yo soy la vida.
Fíjate nada más. Y le dice a Marta, el que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Esto también es parte del Evangelio. Cuando tú, por eso era importante creer, o es importante creer que Jesucristo resucitó al tercer día, porque el Evangelio nos deja ver, como tú estás aquí advirtiéndolo en este pasaje, que si tú puedes creer que Él resucitó y que Él es la resurrección, tú vas a resucitar después de morir. Dice en el 26, todo el que vive en mí, el que vive en mí, es decir, el que está siguiéndolo, el que está apegado a Él, el que está conociendo de Él, el que está teniendo comunión con Él y cree en mí, ¿qué dice ahí? Jamás, jamás morirá. Señor, pero un día voy a entregar el Espíritu, ¿no? Sí, pero resucitarás. Y fíjate el reto que Jesús le hace a Marta, pero aquí yo te lo haría a ti. ¿Lo crees? ¿De veras lo crees? Y fíjate cómo le responde Marta, sí, Señor, lo creo. Sí, Señor, convencida, le dijo ella, siempre he creído que tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. ¡Wow! Oh, esta mujer, qué entendida, ¿va? Acto seguido, viene cuando Jesús le dice, o ya desarrolla la resurrección de Lázaro, cuando él ya le llama a Lázaro y manifiesta su poder, no solamente para resucitarlo en este plano terrenal, porque obviamente Lázaro después volvió a morir, ¿no? Sino más bien en esa resurrección. Y hay que hacer énfasis en lo siguiente, para que no te engañen por ahí. Muchos confunden el tema de la resurrección con la reencarnación. Nada que ver, mi hermano. Nada que ver. La reencarnación es una filosofía, una doctrina, parte de una religión que habla de que cuando mueras volverás a nacer en otra persona, si no es que en un animal, y que derivado de la conducta que hayas tenido en este plano terrenal, subirás de nivel o bajarás de nivel, y es por eso que en algunos lugares como la India se cree que hasta en los gusanos han reencarnado algunos familiares, ¿no? Y suena un poco loco, pero así es como ellos lo creen, que de repente dicen, ay, mira, la tía Chonita reencarnó en el gusanito ¿no? O en el pajarito aquel. La resurrección, mi hermano, la resurrección, lo que enseña la Biblia sobre la resurrección es lo que pasó en Jesucristo, que Él murió, que Él resucitó en, en el mismo cuerpo, bueno, sí en el mismo cuerpo en cuanto a que podía ser identificado Él mismo. Tan es así que cuando Él resucita, lo pueden ver nuevamente quienes lo conocían, ¿sí? Y tiene la memoria de lo que había desarrollado Él antes de morir. ¿A qué voy? A que en cuanto a la resurrección, tú vas a resucitar y yo voy a resucitar con la misma identidad, con la misma identidad. Hay enseñanza, y algún día la vamos a tocar más adelante, sobre las condiciones de nuestro nuevo cuerpo, un cuerpo glorificado, le llaman las escrituras. Pero lo que yo quiero hacer énfasis es que resucitaremos en cuanto a la misma identidad. Ese mismo brillo de tus ojos que te identifica, que es la ventana a tu alma y que me deja ver que eres tú y no otra persona, es la que voy a poder ver cuando venga la resurrección de entre los muertos. Entonces, ¿ya viste cómo Marta lo sabía? Ella ya había entendido esto que estamos aquí platicando, que el Evangelio tiene que ver con el entender que Jesucristo murió por nuestros pecados, nos justifica delante de Dios, Él muere pero resucita y que ahora Jesucristo se levanta y dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. ¡Wow! Qué interesante. Y bueno, pues todo esto conlleva
algunos beneficios, pero antes de seguir, vamos a tomarnos unos 5 minutos, nada más 5 porque empezamos tarde y continuamos, mis estimados. Vayan a tomar agua, párense un poquito y en 5 minutos continuamos, no se desconecten, nada más apaguen su audio y su cámara, yo hago lo mismo y le seguimos, ¿vale? ¿Qué tal, mis hermanos? Pues así la vida, así la historia, la forma en que Dios nos ha salvado es una forma gloriosa y es un motivo de gozo, es un motivo de alegría, es un motivo de júbilo, que Cristo vive hoy, que Cristo se fijó en mí, se fijó en ti, que Él entregó su vida por nosotros, por amor. Y el día de salvación, como lo dice la Biblia, es hoy. Hoy es que anhela a Dios que todos los hombres se arrepientan de sus pecados, que confiesen a Jesucristo como Señor y Salvador para que vengan a ellos esos tiempos de refrigerio, esos tiempos de paz, esos tiempos de alegría. Y también en esa canción que estábamos oyendo, se hablaba de aquel día. Aquel día es cuando resucitemos y vivamos con Él por la eternidad en una condición donde ya no habrá lamento, donde ya no habrá enfermedad, donde ya no habrá llanto, donde ya no habrá dolor, porque la muerte pasó y porque todo será nuevo. Entonces, el tema del Evangelio y la salvación es algo verdaderamente hermoso que deberíamos estar anunciándole a todos aquellos que aún no lo conocen. De hecho, la Biblia es enfática en eso, de la palabra de Dios Dios nos invita a ser portadores del Evangelio. Dice la palabra de Dios, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el reino de los cielos, ¿verdad? La paz que hay en Jesucristo. Entonces, los que hacen eso, pues son los evangelistas, los que están compartiendo las buenas nuevas del reino de los cielos para que los hombres puedan conocer que si Jesucristo, fíjate nada más lo que te voy a decir, que si Jesucristo venció a la muerte, que si el Espíritu de Dios venció la muerte y levantó a Jesucristo de entre los muertos, a diferencia del mundo que dice que todo tiene solución menos la muerte, en términos bíblicos, todo tiene solución, aún la muerte. Y si aún la muerte tiene solución en las manos de Dios, ¿qué problema en nuestra vida no podría tener? ¿Qué problema pudiéramos nosotros experimentar que Dios no tuviese alguna solución, alguna salida, alguna respuesta? Si lo que humanamente se dice que no tiene solución, ya lo tuvo, la tuvo en Cristo, que es la solución al mal que aqueja a los hombres, que es la muerte. Entonces, es por eso que el estar en Cristo, que el vivir en Cristo, que el amar a Cristo, el permanecer en Cristo, es un motivo de júbilo, de alegría, de renovación continua, de frescura, porque tenemos una esperanza viva, sabemos a dónde vamos, sabemos quiénes somos. Fíjense todo lo que hemos hablado hoy y que son los temas de la humanidad. Así me atrevería a decirlo. Lo que estamos platicando aquí es el tema de la humanidad. La humanidad siempre se ha preguntado quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Bueno, pues aquí en esta hora y cacho que llevamos de desarrollo de clase, tomados de la Biblia, pues hemos reconocido que somos pecadores, somos pecadores redimidos por la sangre de Cristo, ¿sí? Que somos justos a los ojos de Dios y que tenemos un destino eterno y que incluso fuimos creados para realizar las buenas obras que Dios tuvo en mente antes de crearnos, incluso antes de la fundación del mundo. Dios ya tenía unos planes para nosotros, para que primeramente al encontrarnos con Cristo fuéramos salvos de la ira
pero después de ello, salvos, pudiéramos tener, con la ayuda del poder del Espíritu Santo, la capacidad de poder hacer la obra de Dios en la tierra, como sus brazos, como sus pies, como su cuerpo. Por eso es que hablábamos en algunas clases anteriores que ¿quiénes somos? Somos el cuerpo de Cristo, somos su iglesia, ¿verdad? Entonces, precisamente es que Dios nos rescata, nos levanta, nos empodera con el Espíritu Santo para que ahora, como el cuerpo de Cristo en la tierra, podamos actuar conforme a su voluntad, que es también llevar este mensaje y llevar esta enseñanza a otros que aún vagan en tinieblas, que vagan sin esperanza, sin pacto, sin herencia, sin ciudadanía, y para los cuales incluso la vida no tiene sentido. Para nosotros la tiene, porque nos sabemos amados, nos sabemos especiales a los ojos de Dios. La palabra de Dios dice que incluso eres como la niña de los ojos de Dios. De esa manera te cuida. ¿De qué forma tú cuidas tus ojos? De una forma muy especial, ¿verdad? Bueno, pues Dios te cuida de esa manera. Y hay más beneficios en cuanto a la salvación, beneficios de la salvación. Fíjate lo que dice Juan 10:9. Otra vez Jesús hablando, yo soy. Dice Jesús, yo soy la puerta. Los que entren a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. Fíjense nada más, y nos advierte, el propósito del ladrón es robar y matar y destruir, ¿sí? Pero mi propósito es darles una vida plena y abundante. Esa es la oferta de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de repente, ahí el engañador ha sembrado la cizaña en algunos donde, bueno, es que la Biblia y el tema de Jesús y Cristo es para los que se dan golpes de pecho, gente aburrida, gente así como grisácea, ¿no? Pues no, más bien al contrario, la vida en Cristo es la verdadera vida, la vida abundante, la vida fresca, la vida nueva, la vida radiante, la vida plena, como lo dice Jesús, y abundante que Él tiene para nosotros, ¿verdad? Esos pastos buenos, esos pastos verdes, esa libertad que nos lleva a vivir la verdadera vida de Dios, e insisto, de la cual muchos se han privado porque han sido engañados en formas que no convienen al hombre en cuanto a la voluntad de Dios. La salvación es un beneficio como consecuencia del arrepentimiento. Hay un pasaje ahí de los apóstoles que estaban encarcelados en Hechos 16:30, en el 16:20 al 30 viene ese pasaje de dos apóstoles que están en la cárcel y bueno, salen de la cárcel y el carcelero les pregunta, después que lo sacó, les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le contestaron, cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Fíjate qué interesante, hay una promesa bíblica en cuanto al hecho de que si tú crees en el Señor Jesucristo, eventualmente los de tu casa también tendrán un encuentro con Él. Amén. Y eso lo hemos experimentado muchos. De hecho, muchos de nosotros somos producto de el encontronazo, por decirlo así, que tuvieron algunos familiares de nosotros con el Señor Jesús. En el caso de mi persona, pues la primera que tuvo ese encontronazo fue mi mamá y ella después, por medio de esta promesa, se cumplió el hecho de que también yo lo conociera y ahora yo creo que en este caminar con Cristo, eventualmente mis hijos también van a confesar a Jesucristo como Señor y Salvador, porque hay que entender lo siguiente, aquí no hay cristianismo de cuna, no hay nada de que porque yo nací en casa cristiana o porque mis papás, no, señores, el punto es
que llegado el momento nosotros tendremos que apostar o decidirnos por el Señor Jesucristo. Es una cuestión netamente personal, es completamente personal. La salvación es completamente personal. No es como que yo llevo a mi niño pequeño y ya lo hago cristiano o lo hago seguidor de Jesucristo, no. Si acaso yo, tomando las promesas de Dios, de Jesús, caminando en su persona, en sus conocimientos, en sus enseñanzas, estoy buscando que también llegue el momento donde ellos también puedan ver que Jesucristo es la verdad, que Él es la puerta, que Él es el pan de vida, que Él es el camino, la verdad y la vida, que nadie va al Padre sino a través de Él, y es parte de la educación que uno empieza a permearles, pero es una educación que se da para con los hijos por cuanto uno la está provocando en uno mismo, y es algo que ellos van viendo, ¿no? Pero bueno, el punto es que así opera, cómo Jesús va alcanzando a otras personas de nuestra propia familia, ¿no? La salvación la puedo perder yo, Dios no la quita. Hace tiempo yo veía que la salvación, yo lo entendía así, o más bien se los quiero transmitir así, de que la salvación cuando tú crees en Jesucristo es como un par de tickets. Cuando tú crees, por el simple hecho de creer, Dios te da la vida eterna. Y evidentemente la plenitud de la vida eterna se va a manifestar cuando resucitemos, tal como lo veíamos hace un momento, ¿no? Cuando ya resucitemos, cuando ya estemos con Jesucristo por la eternidad, cuando ya estemos en Él, con Él en una condición que también la Biblia nos deja ver, pero que bueno, sería muy profundo hablar de ello. Nosotros ahí es donde ya viviremos esa eternidad, es donde la salvación tomará una condición de plenitud, por decirlo así, porque ya resucitaremos para vivir por siempre con nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Fíjate lo que dice Mateo 24:12, hablando de estos tiempos. Dice que en este tiempo abundará el pecado por todas partes. Es decir, que la humanidad no va para bien, sino va para mal. Dice, abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Es decir, mi hermano, en el momento que tú crees en el Señor Jesucristo, tú recibes tu ticket de acceso directo a el reino celestial, ¿sí? Ya, eres salvo, ahí están tus boletos. Sin embargo, fíjate, regresando al pasaje, dice que ya siendo salvo, no te olvides que el mundo y nuestras sociedades están sin Cristo en su mayoría y el pecado abundará. Y ese pecado puede provocar que incluso siendo salvos, tu amor se enfríe. De tal forma que si tu amor se enfría, si esa pasión por Cristo, si esa pasión por el Evangelio, si ese entendimiento del reino de los cielos, si esa pasión de ese amor por la obra de Dios se enfría, pues pudiéramos perfilarnos a no llegar, ¿verdad?, a ser válidos nuestros tickets. Por eso dice el 24:13 que el que se mantenga firme, ¿firme en qué? Firme en el amor de Dios, firme en el llamado, firme en el propósito, firme en el sentido de nuestra pertenencia. Si así nos mantenemos firmes hasta el final, entonces llegaremos a ser válidos nuestros tickets de salvación y como dicen las escrituras, nos presentaremos de frente a Dios como obreros que no tienen nada de qué avergonzarse. Y hay un dilema ahí muy grande que no vamos a entrar en ello, que si no se pierde, que si se pierde. Aquí es muy claro el pasaje y creo que lo estamos viendo, el hecho de que el pecado abunda, el pecado abunda. No tenemos que olvidar ese tema y
Y el problema de la abundancia del pecado en la sociedad, en el mundo, es que nos puede atrapar, nos puede seducir y más allá de eso puede llevarnos a enfriarnos en el amor. Y si se pierde el amor en nosotros, no solamente el amor que nosotros le manifestamos a Dios, sino también en la, en el feeling, en el sentir, en la sensibilidad en cuanto al amor de Dios para con nosotros, entonces pudiéramos estar deslizándonos. Dice la palabra de Dios que mire que el que crea que esté firme, que no resbale, ¿sí? Mire que el que crea que esté firme, que no resbale. Para ello, pues también habíamos platicado hace algún tiempo sobre la vida espiritual y el espíritu, que hacíamos la analogía que es como un músculo, que conforme lo ejercitamos se va fortaleciendo, pero también de forma inversa, ese músculo espiritual, si lo dejamos de ejercitar, va enflacando y va atrofiándose, ¿no? Es la realidad, o sea, por eso la necesidad de estar continuamente leyendo las escrituras, la necesidad de congregarse, la necesidad de estar oyendo la predicación de cada semana, de estar oyendo el devocional, de estar trayendo a la mente el pasaje bíblico, de memorizar la Biblia, que es muy importante. Ustedes pensarán por qué de repente se me vienen pasajes a la mente, pues nada más porque de repente los leo una y otra y otra y otra vez y me obligo a grabármelos y de repente ya fluyen como si ahí los trajera, pero no se da en automático. Y créanme que en la forma en que uno se va descuidando, pues sí, se va enfriando. Y aparte dice la palabra de Dios que hay muchos afanes en esta vida y a veces esos afanes también nos distraen y de cierta forma lo que Dios quiere que estemos atentos es que pudiéramos enfriarnos en cuanto al amor. De hecho, en el Apocalipsis hay un pasaje donde Dios, Jesús, le reprocha a una de las iglesias porque han dejado su primer amor, ¿sí? Han dejado su primer amor. Y ahí podemos entender que todos nosotros somos susceptibles a perdernos en cuanto al primer amor. Entonces tenemos que perseverar, tenemos que orar unos por los otros, tenemos que renovarnos en la esperanza de lo que Jesucristo nos ha prometido, que aunque estemos muertos, viviremos y creemos en Él. Y la vida en Cristo es hermosa, es la verdadera vida a la cual hemos sido llamados como género humano. Y los que ya estamos caminando en Él, bueno, pues es motivo de gozo, es motivo para decir que hoy es un día feliz. Hermanos, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Pregúntenme por favor algo. Comenten algo. Quiero oírlos. Hermano Rodolfo, ¿le puedo hacer una pregunta? A ver. Mire, ahora que he estado leyendo un poco más el libro de los Salmos, encuentro una palabra en algunos de los Salmos al final que se llama Selah. ¿Por qué quiere decir la palabra Selah? ¿Por qué sale así en algunos de los Salmos o en varios Salmos y en otros no? Ok. Muchos de los salmos estaban orientados a ser cantados. Ajá. Y esas palabras que encuentras, a veces, o no a veces, sino más bien marcan pausas o marcan espacios o marcan alguna entonación o algún ritmo en la cual, por decirlo así, debería de ser cantado el salmo, ¿sí? Entonces, eso por eso están esas indicaciones, ¿sí? Era como que vas cantando el párrafo y de repente espérate 5 tiempos y ahora sí continúas. Más o menos va por ahí el tema, mi estimado. Esos son los indicativos para cómo deben de entonarse, de cantarse,
de parafrasearse, por decirlo así. Es un tema ahí, se podría decir que hasta musical, ¿no? Por eso, Ok. es por eso que aparecen esas palabras. Hermano Rodolfo, yo tengo otra pregunta. A ver quién está hablando. Anaí. Anaí. Ah, estaba hablando usted acerca de cuando nosotros morimos, bueno, ya recibimos a Cristo. Ajá. Cuando nosotros morimos, tengo ahí la duda. Nosotros morimos y nos quedamos como que en stand-by porque Jesús cuando venga por su pueblo va a venir, dicen las escrituras que va a sacar a los muertos del mar, de las tumbas, o sea, va a entregar a sus muertos. Sí. Entonces, cuando nosotros morimos antes de que viene Jesús, ¿en dónde vamos a quedar? Bueno, hay que entender 3 cosas. Y 3 cosas porque la Biblia nos dice que somos una triunidad, no una trinidad, triunidad. Nuestro cuerpo va al polvo, ¿sí? Nuestro cuerpo, esto que se descompone, este cadáver que incluso algunos incineran, va al polvo, se hace ceniza. Acuérdate que cuando Dios tomó al hombre del barro, tomó barro, ¿qué hizo? Le sopló aliento de vida por la nariz, ¿no? Entonces le sopló de su espíritu. Ese espíritu, que es lo que nos da vitalidad como hombres, a todos, ese espíritu regresa a Dios. Cuando tú mueres, ese espíritu regresa a Dios. Ajá. Porque regresa a quien lo dio. Todo el espíritu, la vitalidad, eso que él sopló, regresa a Dios. Pero falta el tercer elemento, que es tu alma. Tu alma es, vamos a decirlo así, es lo que te identifica como persona. Es decir, tu persona se identifica por tu voluntad, por tus emociones y por tu conocimiento, ¿sí? Esa alma es la que la Biblia declara que duerme, ¿sí? Esa alma queda dormida. No es el espíritu que regresa a Dios. Tampoco es el polvo que va a la tierra. Es como cuando tú duermes y quedas como en suspensión de lo que está pasando en la tierra. De hecho, así lo declara la Biblia, que quedamos en un estado como de dormir. Por eso dice la palabra de Dios que en un cerrar y abrir de ojos, a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hayamos quedado vivos, seremos arrebatados con Él en el aire y estaremos con Él por siempre. Si tú lo analizas, en un abrir y cerrar de ojos, está hablando de la condición en la cual vas a quedar cuando mueras. Es decir, fíjense qué interesante, y recíbelo. El día que tú mueras, el día que yo muera, vas a cerrar tus ojos y los vas a abrir y ya pasó la eternidad y ya estás enfrente de Dios. O sea, ahorita mismo podrías ya estar a un pestañeo de estar de frente a Dios, porque en ese estado de dormir da lo mismo 1 minuto o 1000 años o 10,000 años. No tienes esa conciencia del tiempo. Por eso es tan urgente el tema de llevar el evangelio a los demás, porque mira, mi estimado hermano, tú puedes salir a la calle y puede pasar una bala y ni cuenta te diste y ya de repente abre los ojos, caray, ya estás ahí con Dios, ¿no? Ya estás ahí en el juicio, ya pasó la eternidad. De hecho, tu familiar muerto que duerme, pues ni cuenta se dio de que murió y ya está nuevamente de frente a la nueva realidad o a la nueva
normalidad que Dios ha prometido en cuanto a la resurrección de los muertos. Por eso, en el libro de Daniel, dice que unos resucitaremos para vida eterna y otros resucitarán para confusión perpetua. Fíjate qué interesante. Es decir, aquel hombre que rechazó a Cristo, que le llegó la muerte de súbito, cierra los ojos, los abre y ya no sabe ni qué pasó y ya está en el juicio, está siendo enjuiciado y está siendo echado afuera, donde dice la palabra de Dios que será el crujir de los dientes y no sabe ni cómo pasó, porque fue tan rápido como cuando duermes y despiertas. Ahora, cuando uno resucita, dice la palabra de Dios, que nuevamente del polvo, como tú lo comentabas, hermana, se volverá a formar el que serán llamados los muertos, volverá a ser conformado el cuerpo, el espíritu volverá a llegar a ese cuerpo y se volverá a manifestar nuestra persona. De tal forma que nos volveremos a identificar unos con los otros. Sabrás tú que soy Rodolfo, sabré que eres tú mi hermana, porque tendremos esa identidad que no se va a perder, tal cual la tuvimos en el plano terrenal. Pero sí, el alma es la que queda en un estado como de dormir. ¿Sí? Es interesante, es muy interesante. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, hermano. ¿Alguien más que le haya quedado ahí algo, alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? A ver, hermana Marce. Yo tengo una duda. ¿Me podrías repetir qué es la ira de Dios? La ira, de ira. Sí, La ira, sí. sí. La Cuando se ira de enoja. Dios, fíjate, te voy a buscar un pasaje aquí rápido para que lo veamos todos. Fíjate nada más. La ira de Dios ahí les va. Aquí la voy a... La ira de Dios es un tema muy profundo, pero hay un pasaje en particular que quiero compartirles. Qué bueno que lo comentas, hermana Marce. Fíjense nada más este pasaje, ya lo tengo. Romanos 1, 18 al 32 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Hay que entender ahí que la verdad es Jesús, ¿no? Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Vamos a buscarlo en otra versión. Mira, vamos a buscarlo para que nos quede un poco más claro. Dicen las escrituras, ahorita lo vamos a parafrasear. A ver, es Romanos 1, 18, 32. Romanos 1, 18, 32, pero vamos a buscarle la nueva traducción viviente. Ahí está. 1, 18, 32. Sale. Fíjense nada más lo que dice. Pero Dios muestra su ira. A ver, ahí está. Ahí está. Se los voy a leer. Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se las ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Miren, hermanos, este pasaje nos deja ver que con solo voltear a ver el cielo y ver las montañas,
¿sí? La humanidad debería de creer en Dios porque es tan admirable, es tan sorprendente, es tan increíble los mares, las montañas, los cielos, que solamente con eso, dice Dios, bastaría con creer en Él. Ajá. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista, fíjate nada más, las cualidades invisibles de Dios, su eterno poder y su naturaleza divina. Así que no tienen excusa para no conocer a Dios. Dice la Biblia, y lo están leyendo ahí, que no hay excusa para no creer en Dios. Bastaría ver una flor, un pajarito, bastaría ver el cielo. Digo, cualquiera con este entendimiento voltea al cielo, vean los peces. Entonces no hay excusa. Ajá. Fíjate nada más lo que dice más abajo. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. Esto significa que cualquier persona tiene la posibilidad de creer que Dios es verdadero y debería el hombre de forma natural, bueno, no de forma natural porque pues el hombre está en su pecado, pero si quisiera podría reconocerlo y entender que estamos de frente a un Dios que un día nos va a llamar a cuentas con él. Wow. Pero, ¿qué dice aquí? Que en cambio, en lugar de eso, el hombre comienza a inventar ideas necias sobre Dios, ¿no? Y como resultado, la mente les queda en oscuridad y confusión. Pero bueno, lo que tú preguntabas, Marcia, es que la ira de Dios se muestra desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos. Esas personas que no quieren tener en cuenta a Dios. ¿Cuál es la ira de Dios? Pues lo vamos a decir como es. La ira de Dios es la maldición. Es la maldición. Todos queremos bendición, ¿no? Y Dios te bendiga y que Dios bendiga a mis hijos, sí. Pero dice la palabra de Dios que pues la bendición no viene por desearla, por anhelarla, nada más por decirla. La bendición viene por caminar en Cristo, por obedecerle, por entregar tu vida a Él, por conocer sus caminos, por esforzarse en alcanzar las promesas, las bendiciones de Él. Ajá. Y la primera, la principal, la más importante de todas, es la salvación, que viene por motivo de confesar a Jesucristo como Señor y Salvador y creer que su sangre nos limpia de todo pecado. Y hay gente que no quiere eso porque, insisto, eso conlleva un compromiso. Ahora, hay que dejar claro también en otro tema que es muy importante, cuando uno, fíjate nada más, cuando uno confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador, ajá, veíamos ahí un pasaje que dice que ya no hay condenación para nosotros, ya no hay condenación, pues ¿qué es la condenación? Pues la ira de Dios, la maldición de parte de Dios, ¿sí? Ahora, hay que entender una cosa, cuando nosotros confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador, hay una situación que ocurre y que es especial, muy especial. Cuando uno confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador, Dios envía su Espíritu Santo a nuestro corazón y nos sella como hijos de Dios. Por eso al Espíritu Santo se le conoce como el Espíritu de la adopción. Ese Espíritu en nosotros es el que nos lleva a decir, Abba Padre, o nos lleva a decir, Papito, hermoso, Dios mío, mi papá es Dios. Yo les estoy diciendo que mi papá es Dios no porque me lo imagine o porque lo anhele, no, yo les digo que mi papá es Dios porque mi papá es Dios, yo sé, yo estoy convencido que mi papá es Dios, yo adoro a mi papito, él es mi papá, porque el Espíritu Santo está en mí, dentro de mí, alrededor de mí,
Ahora Dios viene a morar en mí por medio de su Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo, que es el mismo que levantó a Jesucristo de entre los muertos, es el que me lleva a la plenitud de la vida, porque me guía en todo lo que debo de hacer. Que me descuido de repente, sí, cómo no. Que tropiezo muchas veces, pero el Espíritu Santo está allí de forma permanente para ayudarme en todas mis debilidades, lo dice la palabra de Dios, y más que lo diga la palabra de Dios, lo vivo día tras día, y es lo que Dios quiere que tú vivas, que lo que dice las Escrituras lo vivas a plenitud, de frente a toda problemática, toda circunstancia, toda crisis, pero también de frente a todo motivo de gozo, como lo oíamos en la canción. Hoy es un día feliz, hoy es el día del gozo del Señor por sabernos salvos especiales, salvados de la ira de Dios, que ya no hay condenación para nosotros, que tenemos un destino promisorio, que Dios tiene planes de bien para nosotros y no de mal, que Dios va a alcanzar a nuestros familiares por medio de nuestra fe, que Él nos va a llevar de victoria en victoria, que nuestras debilidades podemos decir fuerte soy, porque si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Que ni lo alto, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte, ni ninguna cosa creada podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esa debe de ser nuestra certeza, nuestra esperanza, nuestra convicción. Por eso, ya para cerrar, tenemos que asegurarnos, yo sé que ya muchos aquí ya lo hicieron, pero el que no, hoy es el día de salvación y hoy tiene que confesar a Jesucristo como Señor y Salvador, siguiendo los elementos de la salvación que habíamos visto. Así que, pues vamos a hacerlo, y si ya lo has hecho, te invito a que reafirmes tu pertenencia en Cristo, que reafirmes quién es tu Señor. Así que vamos a orar, mis hermanos. Tú ahí en tu corazón, en tu intimidad, Él te está escuchando, Él te conoce por nombre, Él sabe cuántos cabellos tienes en la cabeza, cuántos días de vida aún tienes por delante. Él ya tiene el momento, el minuto exacto en que Él te va a llamar a su presencia, pero Él quiere que hoy, y así te lo digo, reafirmes tu pertenencia porque la sangre de Cristo te compró. Así que inclina tu rostro y vamos a orar. Yo te voy a guiar, tú repite, o no, más bien no repite, tú ora con tus propias palabras, tomando como referencia las palabras que yo voy a estar aquí orando. Y vamos a decirle, Señor Jesús, creo en ti, Señor Jesús. Creo en ti, amado. Creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo que tú, Jesús, eres la máxima y plena expresión del amor de Dios. No logro entender, Señor, por qué me amaste tanto. No logro entender qué has visto en mí de especial, que tal vez ni siquiera yo lo he visto, pero te creo. Creo que si tú dices que me amas, yo lo creo y lo recibo. Creo en tu obra. Creo que viviste una vida sin pecado y que de forma injusta fuiste a la cruz, porque debía haber sido yo el que fuese crucificado. Antes bien entiendo que yo era en mi pecado ese que gritaba que te crucificaran, que soltaran a un ladrón, que soltaran a Barrabás y que te crucificaran a ti, que te mataran a ti. Yo pedía tu muerte, pero tú pedías mi vida, Señor. Creo en ti, creo que moriste, pero creo que resucitaste. Creo que avergonzaste a la muerte. Creo que eres el camino, la verdad y la vida. Creo que nadie va al Padre sino a través de ti. Lo creo. Creo que no hay
otra solución. Creo que no hay otra forma de llegar al Padre sino a través de ti. Tú eres la puerta por medio del cual se entra al reino de los cielos. Perdona mi pecado. Perdona mi maldad. Perdóname cuando he seguido mis propios intereses, mi propia agenda, cuando he peleado en mis propias fuerzas, cuando no he escuchado tu voz. Perdóname mi vida pasada. Perdona mis pecados, Señor. Tú sabes qué pecados has cometido. Tú ahí decláraselos al Señor. En tu propio corazón se lo puedes declarar. Perdóname, Señor, toda soberbia, perdóname todo orgullo, toda necedad. Perdóname, Señor, incluso si he sido idólatra, si he puesto mi confianza a lo mejor en hechicería o brujería, en fetiches, en amarres, Señor, si he dado rienda suelta a la lujuria, al robo, al chisme, a la ira, a las malas palabras. Perdóname, Señor. Yo he oído en tu palabra que tú eres justo y también me escuchas. Y yo apelo a la obra de Cristo. En el nombre de Jesús yo voy a ti, Padre, y te pido perdón por mis pecados. Tú dices que borrarás mis pecados y que no te acordarás más de ellos. Yo te recibo, Señor Jesús, como mi Señor y Salvador. Yo entiendo que tu sangre compró mi vida. Yo sé que el acta de deuda en mi contra ha sido anulado. Yo quiero seguirte, Jesús, pero reconozco que es difícil. Yo sé que es complicado, pero ahora entiendo que el Espíritu Santo me ayudará en todas mis debilidades. No solamente el Espíritu Santo vendrá a mí y me marcará como tu hijo, me sellará como tu hijo. Por eso yo ahora tengo ese sentir de una paternidad cubierta por parte tuya. Quiero seguirte, Señor Jesús. Ayúdame en mis debilidades. Dame la fuerza, dame el ánimo, la inteligencia, la sabiduría, la prudencia para poder seguirte. Todo estorbo, todo estereotipo, toda idea, todo pensamiento contrario a ti, lo rechazo en mi vida y yo entiendo que en ti tendré fuerzas nuevas para volar y estar en las alturas, poder ver lo que tú ves, oír lo que tú oyes, y así el amor tuyo en mí vaya creciendo como un fuego intenso que nunca se apagará hasta el fin. Quiero estar contigo por la eternidad. No me sueltes, Señor Jesús. No me sueltes. En tu nombre, Jesús. Amén. Ahora yo voy a orar por ustedes. Señor, yo te ruego por cada uno de mis hermanos, te ruego por cada uno de los que han estado siguiendo este tema. Yo sé que aquí está tus hijos e hijas amadas. Yo sé que tú vas a hacer algo muy especial en cada uno de ellos. Yo sé que cada situación compleja, cada crisis que ellos han atravesado, tú la vas a utilizar, Señor, para enseñarles más de ti. Yo sé que tú estás forjando en ellos una nueva persona, una persona entendida de los tiempos, una persona entendida de tu voluntad. Padre, no los dejes, que no sean engañados, que ellos puedan tener una comunión perfecta contigo y en esa comunión puedan ellos ser renovados, fortalecidos, prosperados, no solamente ellos, sino también sus familiares, no solamente sus familiares que hoy viven, sino los que vienen, las generaciones que vienen después de ellos, que ellos sean reparadores de ruinas, de ciudades en ruinas, que si heredaron los estragos de una vida alejada a ti,
que ahora ellos sean esos artífices, esos constructores, por medio de los cuales tú, mi Dios, te levantas, te glorificas por amor de tu nombre, para que ellos y sus amados, sus generaciones por venir, puedan vivir la plena vida, la vida plena y abundante que solamente Cristo da. Visítales, Señor, de una forma especial. Revélales tu voluntad para sus vidas. Guárdales de toda tentación, de todo peligro, de toda adversidad. Líbrales de toda enfermedad. Señor, que el diablo no toque sus vidas. El diablo no tiene parte ni suerte en ellos. Antes bien, ellos te pertenecen. Yo sé que tú los vas a guardar en tu mano y ahí estarán seguros. Y ellos prosperarán y crecerán como las palmeras, Señor, fuertes, altas. Y nada los moverá porque estarán sobre la roca que eres tú, Señor Jesús. Yo los bendigo y declaro sobre ellos cielos abiertos, que de tu riqueza, Señor, ellos toman parte y todo cuanto ellos necesitan les es cubierto, y aún, mi Dios, tú los levantas para que ellos sean instrumentos en tus manos para llevar el mensaje de paz a otros que también lo necesitan. Entienden cuán privilegiados son, Señor, de haber sido llamados hijos de Dios. Cuán especial son para ti. Cuán amor has manifestado para con ellos, Señor. Hoy es un día de gozo y yo sé que nunca más volverán a ser iguales porque tú los vas a transformar y cambiar de gloria en gloria, Señor. Bendito seas. Gracias por mis hermanos tan amados. En el nombre de Jesús. Amén. Estimados y estimadas, pues fue un gozo, una alegría volvernos a encontrar. Si Dios lo permite, de hoy en 8 nos volvemos a encontrar. Y pues agárrense, pónganse bien el cinturón, porque Dios tiene grandes cosas para todos ustedes. Lo mejor de Dios para sus vidas está por venir. Amén. Bueno. Amén. Amén. Cuídense mucho. Dios les bendice. Bendiciones para Gracias, todos. hermano. Igualmente. Gracias, Bye. hermano. Excelente semana. Bye bye. Adiós.